¿Se puede confiar en los parlamentarios, en nuestros parlamentarios? ¿Hasta qué punto? ¿O en cuáles sí y en cuáles no? Para no generalizar. ¿O de verdad depende de los intereses involucrados de la materia que están tratando? La pregunta es pertinente cuando en ocasiones se ve la actuación de algunos senadores y de algunos diputados. Lo que ha ocurrido con la ley de pesca parece darnos la razón respecto a cuestionarnos sobre la confiabilidad de los parlamentarios. Al final, con modificaciones mínimas, el mar seguirá privatizado, como se privatizó bajo el gobierno de Ricardo Lagos, y se reconocerá un derecho histórico, sí, histórico, a los grandes industriales que, por pescar desde hace tiempo, corrijamos, por depredar desde hace tiempo, y mucho tiempo, han, por así decirlo, conquistado el privilegio de poder seguir haciéndolo. Todos se llenan la boca en el sentido de que lo fundamental de este proyecto de ley, proyecto de ley que se está aprobando en estas horas, por así decirlo, es la preservación de los recursos. Ver para creer, porque de hecho no ha sido así en la historia reciente. La tónica ha sido la sobreexplotación y la depredación. Y desde esa perspectiva resulta insólito la decisión del gobierno de proponer, lo va a proponer el viernes 14 de diciembre, que el próximo año la industria pesquera, capture 18.000 toneladas más de jurel que durante este año, un 7% más. ¿Alguien entiende que en un panorama de depredación el gobierno pretende autorizar cuotas de captura del jurel todavía más altas? ¿O es un anuncio que se hace como moneda de cambio, como pago, como bolita de dulce en medio de esta negociación, de la negociación de esta ley? Precisemos además que cuando el gobierno determina una cuota de captura, estamos hablando de un concepto absolutamente mentiroso, porque lo que se mide no es lo que se captura, lo que se mide es lo que las embarcaciones desembarcan, que no es lo mismo, porque es sabido que pescan muchísimo más, que desechan gran cantidad, toneladas de peces muertos, que por ser chicos, porque no les interesa, porque no tienen mercado, simplemente, y porque no les sirven, simplemente los devuelven, pero muertos al mar. Y por lo tanto, hay que volver a la pregunta inicial. ¿Son confiables nuestros parlamentarios? Una anécdota. La semana pasada, en medio de la tramitación de esta ley de pesca, se votó el artículo 26A. Es el artículo que determinó, es un artículo súper importante, es parte de la clave de este proyecto de ley. Bueno, determinó que se van a mantener las cuotas a los industriales, a las famosas 7 familias o los 4 grupos económicos, como sea. Bueno, se van a mantener las cuotas a los industriales por 20 años y renovables. Ese es el artículo 20A. Bio, la radio, revisó el acta de esa sesión del Senado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué descubrimos? Bueno, ocurrió que el único que votó en contra de ese artículo fue el demócrata cristiano Mariano Ruiz Esquide. Es sabido que la mayoría de la democracia cristiana está cuadrada con el proyecto. Saldívar, los Walker, Pizarro, Jorge Pizarro, Eduardo Frei, Osaín Sabaj, Soledad Alvear. Pero votaron también a favor de esa iniciativa, de ese artículo, los socialistas Juan Pablo Letelier y Camilo Escalona, el mismo Escalona que tanto habló contra las concesiones a 20 años. El asunto es que los senadores en público estaban en contra del proyecto, hay varios senadores que en público estaban en contra del proyecto y en contra de este aspecto esencial de la ley, y se abstuvieron, no votaron en contra. Por ejemplo, la demócrata cristiana Jimena Rincón, el radical José Antonio Gómez, también el independiente Carlos Bianchi, incluso un furibundo opositor a esta ley, Alejandro Navarro, se ausentó de la sala y por lo tanto no votó en contra. ¿Cómo confiar entonces? Es la misma pregunta inicial, pero ahora con un pequeño agregado, ¿no? ¿Cómo confiar entonces si los parlamentarios no actúan en concordancia con lo que han dicho? Bueno, obviamente los senadores, algunos de sus asesores, escucharon esto que dijimos en la radio y se espantaron. El radical Gómez, por ejemplo, mandó a decir que la información no era cierta. Y le dijimos que leyera el acta y teníamos razón. Entonces hoy día hubo alaraca. Varios senadores dijeron que no sabían lo que estaba votando, que al momento de votar no sabían que estaban votando el artículo completo, sino que solo una línea del artículo. O algo así, porque para entender esas explicaciones se requiere a esta altura, más que buena comprensión, yo diría buena voluntad. O incluso más que eso, hacerse el leso. Entonces la pregunta es de completarla todavía más. ¿Se puede confiar en parlamentarios que, por ejemplo, no saben lo que están votando? Tendremos que hacerles revisar, por lo tanto, tantas leyes que ya votaron, que quizás creyendo que estaban votando A, pero como no sabían, votaron
Probablemente B. Bueno, está bien. Algunos no sabían lo que estaban votando. Se equivocaron. Creían que votaban A y estaban votando B. La pregunta es, ¿todos no sabían? ¿O es que algunos simplemente quisieron pasar colado su respaldo, aunque sea desde la omisión, a esta ley, mientras en público hablan contra ella? Hoy entonces, después de este bochorno, repitieron la votación y ahí se aprobó ya claramente, sabiendo lo que votaban, ese artículo, por 21 votos contra 11. Reiteremos que esta ley se está aprobando básicamente porque la democracia cristiana mayoritariamente se ha alineado con el gobierno, salvo algún senador. Hay aquí también una deriva política, por lo tanto, que es la diferencia que este tema está generando entre el grueso de la democracia cristiana que está a favor y el grueso del PS, PPD y Partido Radical que está en contra. Digo grueso porque, por ejemplo, Fulvio Rossi, el senador Rossi, está a favor. Son diferencias muy profundas para la concertación, porque se refieren a temas también muy profundos en lo que puede ser el debate ciudadano. Estamos hablando que este tema involucra, por ejemplo, el concepto de las concesiones, el concepto de la explotación de los recursos naturales, de cómo pueden llegar a licitarse, de cómo pueden llegar a ser explotados, y también el mismo sistema de concesiones que ha abarcado tanto en lo que es el modelo económico actual. La pregunta es si con esas diferencias profundas en estas materias, la concertación va a ser capaz de ofrecer un programa de gobierno en las próximas elecciones presidenciales. Estoy hablando de un programa de gobierno mínimamente coherente, con posiciones definidas, con proyectos sobre estas cuestiones, o será finalmente que la concertación ofrezca una sarta de lugares comunes que justamente ayudan a no definirse, o que van a definir algo en un programa sabiendo que por las diferencias no van a poder hacer nada al respecto. Bueno, esas son las alternativas que hay sobre la mesa, pensando ya en términos políticos respecto de la oposición. Y ahí uno podría preguntarse, no solo, ¿se puede confiar en nuestros políticos, sino ¿se puede confiar en nuestros parlamentarios o se puede confiar en los parlamentarios y en los políticos de la concertación?